El día de hoy hablaremos sobre las ecuaciones lineales de dos signos, de dos incógnitas, por el método de sustitución. Entonces, primero debemos entender qué es una ecuación normalmente. Entonces, una ecuación era un problema donde teníamos que encontrar la incógnita. Como vimos en la clase anterior, vimos que la incógnita ocasionalmente suele ser la X o la Y. Entonces, un ejemplo de una ecuación de una sola incógnita sería X más 3 igual a 4. Entonces, al momento de querer saber qué valor tiene X, despejamos los números y nos quedaría X es igual a 4 menos 3, lo que nos daría igual a 1. Entonces, comprendemos que una ecuación de una sola incógnita eh, se compone de los problemas y la incógnita. Como podemos ver, aquí se compone de una sola, que es la X. Ahora, el día de hoy vamos a ver ecuaciones con dos incógnitas. Entonces, para esto, lo vamos a hacer lo siguiente. Entonces, vamos a buscar la igualdad en una ecuación cuando ésta tenga dos incógnitas. Entonces, un ejemplo va a ser 2x más 5y es igual a 5 y menos 3x más 7y es igual a 36. A ver, subámosle un poco. Ya, entonces aquí tenemos el siguiente ejemplo. Vemos que tenemos dos ecuaciones de las cuales cada ecuación tiene dos incógnitas. Vemos que en la primera tiene 2x y 5y y en la segunda tiene menos 3x y 7y. Entonces, ¿cuál es el objetivo de las ecuaciones de dos signos? Es encontrar los valores de x y de y. Entonces, para encontrar los valores que hay de las siguientes ecuaciones, tenemos diferentes métodos. Tenemos cuatro métodos: el de sustitución, reducción, igualación y reducción. Entonces, el día de hoy vamos a ver el método de sustitución. ¿En qué consiste el método de sustitución? Consiste en que tenemos que despejar una variable de la ecuación y el resultado de despejar esa variable lo tenemos que colocar en la otra ecuación. Entonces, para hacerlo de manera más clara, tenemos estas dos ecuaciones. Tenemos 2x más 5y es igual a 5 y menos 3x más 7y es igual a 36. Entonces pasamos a hacer el método de sustitución. Sustitución. Otro color, ya. Entonces consiste en lo siguiente. Entonces tenemos 2x más 5y es igual a 5. Entonces el primer paso es tomar la ecuación que le vamos a sustituir. Entonces en este caso vamos a despejar el valor de x. Entonces como en los anteriores ejercicios, siempre intentamos dejarle a la incógnita sola. Entonces vemos que aquí tenemos una 2x y aquí tenemos un más 5y. ¿Cómo pasaría al otro lado? El 5y positivo. ¿Pasaría a ser negativo? Exacto, muy bien. Entonces nos quedaría 5 menos 5y. Y aquí vemos que el 2 le está multiplicando a la x. Entonces, si está multiplicando en un lado, ¿cómo pasa el otro lado?
A dividir, profe. muy bien. Entonces vemos que al dejarle solo a la X, al despejar los valores para dejarle solo a la X, nos queda que X es igual a 5 menos 5Y sobre 2. Entonces pasamos a sustituir este valor. ¿Dónde está esto? A sustituir este valor de aquí en la ecuación, en la segunda ecuación. Entonces vemos que la segunda ecuación es menos 3x más 7y es igual a 36. Entonces esa es la segunda ecuación donde vamos a sustituir x por estos números. Entonces vamos. Tenemos menos 3 y ahora tenemos que sustituir el valor de x por lo que sacamos en la anterior ecuación. Entonces sustituiríamos x, va a ser sustituido por 5 menos 5y. A ver, 5y. Y todo eso. A ver, 5y más 7y igual a 36. Aquí. Y ok. Entonces, como podemos ver aquí, a la x le hemos sustituido por el valor que sacamos en la primera ecuación, que es 5, que menos 5y es igual a sobre 2. Entonces, una vez sustituido, pasamos a resolver. Entonces, vemos que hay que el 2 es el único valor que se está dividiendo. Entonces, para quitarle al valor de 2, tenemos que multiplicar toda la ecuación para 2 para así simplificarle con el 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Esto le vamos a poner con otro color. Entonces, le vamos a multiplicar a este por 2. Al 7y también le vamos a multiplicar por 2. Le voy a poner un poquito más pequeño para que nos alcance. Entonces al 7y también le vamos a multiplicar por 2. Y al 36 también le vamos a multiplicar por 2. ¿Por qué le estamos multiplicando toda esta parte por 2? Es para que se simplifique este 2 de aquí abajo y así podamos resolver el ejercicio de manera más fácil. Entonces vemos que está 2 que multiplica a menos 3 y eso a su vez multiplica a 5 menos 5y sobre 2. Entonces, ¿qué pasa con el 2 que está arriba y con el 2 que está abajo? ¿Qué se hacen? Se simplifican. Entonces vamos a simplificar el 2 que está multiplicando con el 2 que está dividiendo. Entonces cuando simplificamos, estos valores se desaparecen. Nos quedaría menos, a ver, esto pongámoslo más grande. Nos quedaría menos 3 está en negro. Menos 3 que multiplica a 5 menos 5y. ¿Cuánto? Y aquí tenemos un 2 que está multiplicando a 7y. Entonces, ¿cuánto nos quedaría 2 por 7? ¿Cuánto es 2 por 7y? 14. 14y. 14y, muy bien. Igual. A ver, hagámosle esto un poco más grande. Ya, igual.
Ahora hacemos lo mismo con el 36. Vemos que también es 2 por 36. ¿Y cuánto nos queda 2 por 36? 72. Muy bien, 72. 72. Ok. Y ahora, una vez que ya hemos multiplicado y simplificado todos los valores por 2, vemos que aquí hay otra multiplicación, que es menos 3 que multiplica a 5 y a menos 5y. Entonces vamos a utilizar la propiedad distributiva, que consistía en que a este valor le vamos a multiplicar para el 5 y para el menos 5y. Entonces, menos 3 por 5, ¿cuánto nos queda? Menos 15. Menos 15. Muy bien. Y ahora tenemos la siguiente multiplicación, que es menos 3 por menos 5y. ¿Cuánto nos queda? Primero veamos el signo. Menos por menos, ¿qué nos queda? Más. Más, muy bien. Y 3 por 5 es 15. Entonces nos quedaría, al momento de multiplicar menos 3 por 5 y por menos 5y, nos queda menos 15 más 15y. Ahora vemos que aquí tenemos un 14y y un 72. Entonces ya vemos que tenemos ya una sola incógnita, que en este caso es la y. Entonces pasamos a resolver como una ecuación normal. Entonces pasamos las incógnitas a un lado y los números al otro. Entonces nos quedaría, voy a bajarle un poco el porte a esta letra. Nos quedaría 15y más 14y es igual a 72. Y el menos 15 que está a la izquierda, ¿cómo pasa a la derecha? Si está negativo, al otro lado, ¿cómo Pasaría a pasa? ser positivo. Positivo, muy Positivo. bien. Exacto, y nos quedaría 15y más 14y es igual a 72 más 15. Ok, nos queda 72 más 15. Ahora tenemos 15y más 14y, ¿cuánto nos queda? 15 más 14. 29. 29y, muy bien. Ahora 72 más 15. ¿Cuánto suma 72 más 15? 87. 87, muy bien. Y ahora tenemos, a ver, esto le voy a disminuir para que nos alcance. 39, exacto. Este también. Voy a bajar un poco el porte a las letras para que nos alcance. Ok, y ahora tenemos que despejar la y. Entonces nos quedaría y es igual a 87 y ese 29 que está multiplicando a la izquierda, ¿cómo pasaría a la derecha? A dividir, muy bien. Entonces sería 87 para 29. ¿Y cuánto nos saldría 87 dividido para 29? A 3. A 3, muy bien. A ver, ok. A 3. Entonces vemos que hemos encontrado
el valor de y, que es 3. Ya, entonces vemos que encontramos el valor de y, 3. Pero también hay otra incógnita que es la x. Entonces tenemos que encontrar el valor de x. Entonces vamos para acá. Entonces vamos a tomar la primera ecuación, que es 2x más 5y es igual a 5. Entonces ya tenemos la segunda ecuación. Y ahora tenemos que sustituir el valor de y en la ecuación. Entonces nos quedaría 2x más, ¿cuánto nos vale y? ¿Qué valor sacamos de y? 3, muy bien. Es igual a 5. Entonces aquí estamos sustituyendo el valor de y por 3, porque ese es el valor que sacamos. Y ahora resolvemos normalmente como una ecuación. Entonces pasamos los x a un lado y los números al otro. Nos quedaría 5. La x positiva, ¿cómo pasaría al otro lado? Perdón, el 3 positivo, ¿cómo pasaría al otro lado? Negativo. Negativo, muy bien. Nos quedaría menos 3. Y ahora resolvemos 2x y 5 menos 3, ¿cuánto es? 2. 2, 2. muy bien. 2. Y ahora tenemos que despejar el valor que está multiplicando a x. Entonces, como está multiplicando en la izquierda, pasa a dividir en la derecha. Y nos quedaría x dividido es igual a 2 dividido para 2. Entonces, 2 dividido para 2 A 1. a 1, muy bien. Entonces vemos que aquí hemos encontrado el valor de y el valor de x. Entonces, y para comprobar si este valor es correcto, vamos a sustituir en cualquiera de las dos ecuaciones. ¿En cuál quieren sustituir? ¿En la primera o en la segunda? Para comprobar. A ver, vamos a sustituir en la primera. Entonces va a ser 2. ¿Cuánto nos vale x? 1. 1, muy bien. Entonces 2 que multiplica 1 más el valor de y, ¿cuál es? 3. 3, muy bien. Es igual a 5. A ver, no, estamos mal. Sería en el otro. Sería menos 3 el valor de x que es 1 más 7 por el valor de y que es 3 es igual a 36. Entonces multiplicamos menos 3 por 1, menos 3, más 7 por 3, 21 es igual a 36. Y, a ver. A ver. Ah, ya vi el error que cometimos.
aquí en la ecuación, en la primera, nos faltó que era 5y. Entonces ahí sí, nos olvidamos de copiar un número. Entonces 5 por 3 es 15, menos 15. Nos quedaría el valor de menos 10. 10 dividido por 2 a menos. Entonces aquí tuvimos un error. Nosotros reemplazamos el 3, vemos que se multiplica 5 por 3, que nos da 15. Al momento de pasar negativo y por eso nos queda menos 15. Entonces menos 15, 5 menos 15 nos queda menos 10. Y menos 10 dividido para 2 nos queda menos 5. Entonces, ahora sí, el valor de, a ver, 3 y este menos 5. Entonces, menos 3 por menos 5, ¿cuánto nos va? Negativo por negativo, ¿qué nos queda? 15, 15 positivo. Muy bien, 15 positivo. Y ahora sí, vamos a sumar 15 más 21, ¿cuánto nos sale? 36. 36 es igual a 36. Entonces vemos que sí hemos sacado los valores correctos. Que X nos da el valor de menos 5 y Y el valor de 3 positivo. Eh, ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna parte que no entendió en este ejercicio? Sí se comprendió para pasar a otro. Ok. Entonces vamos a pasar a otro ejercicio, que va a ser el siguiente. Va a ser 3x más. Más y igual a 2. Perdón, tengo problemas con la conexión. Ahí se me escucha. Sí, profe, ahí se mejoró un poco. A ver, un momento. El problema es que no hay mucho internet aquí. Por eso, a ver. Ok. A ver. María Gabriela, ¿está presente? Diga, diga ya. Mande. Eh,
Ayúdeme, por favor. Usted ahorita está de anfitrión de la reunión. Entonces, no sé si puede ver al lado derecho suyo, está una parte donde dice participantes. Derecho. Ya. No, aquí. En chat, aplaste el chat y ahí está una parte donde dice participantes. Diana Aguilar. Aquí parece más. Espérate. Jenny. Ya. Ya, Jenny. No, espera. Un ratito. no hay problema. Ya. Buenas noches, disculpe, ¿y qué más se hace? ¿Qué hace? Cambiar la Y lo que pasa es que ahorita ya está de anfitrión. Entonces, para que al lado y derecho hay una parte donde dice participantes. No sé si le ve. Aplaste chat y de ahí en participantes. Eso, ahora sí, ya. Ya, muchas gracias. Se me volvió a poner de anfitrión. Entonces, como les iba diciendo, eh, perdonen por el problema del internet, las incógnitas. Entonces vemos que tenemos el siguiente ejemplo, que es 3x. ¿Ahí se me escucha o hay problemas de internet? ¿Sí se me escucha ahí? Sí, ahí ya. Sí, se le escucha, profe. Ah, ya, ok, muchas gracias. Entonces les contaba que para el siguiente ejercicio tenemos las siguientes ecuaciones. Menos 2y es igual a 2. Entonces tenemos 3x más 2y es igual a 14 y 5x menos 2y es igual a 2. Entonces tenemos la primera ecuación y la segunda. Y vemos que tenemos dos incógnitas. Entonces vamos a hacer el método de sustitución, que consistía en despejar una incógnita de cualquier ecuación y esa colocarla en la otra ecuación. Entonces a ver, vamos a hacer en la primera ecuación, que es 3x más 2y es igual a 14. Entonces vamos a despejar. ¿Cuál quieren sustituir? A ver, vamos a despejar la x. A ver, entonces va a ser 3x, va a ser igual a 14, o pasaría al otro lado. El 2y. ¿Cómo pasaría el otro lado? Negativo. Negativo, menos 2y. Y ahora sería 3x es igual a 14 menos 2y. Aquí. No. Ya. Y vemos que este 3 que está multiplicando, ¿cómo pasaría al otro lado? ¿A dividir? Pasa a dividir, profe. A dividir, muy bien. Entonces ya encontramos el valor de x, que es 14 menos 2y sobre 3. Ahora el ir en la segunda ecuación. Entonces va a ser, la segunda ecuación es 5x menos 2y. No, sí se está grabando. Ya. Entonces va a ser 5x menos 2y es igual
a 2, a 2. Y ahora reemplacemos los valores. Entonces sería 5, 14 menos 2y. Estamos reemplazando el valor de x. Menos 2y es igual a 2. Y todo esto, este 14 está sobre 3. Sobre 3. Ok. Y vemos que al momento de sustituir el valor de 14 menos 2y sobre 3 en la segunda ecuación en x, vemos que está multiplicándose el 5 con todo esto. Pero aquí hay un número 3 que está dividiendo. Entonces, ¿qué hacíamos cuando estaba un número dividiéndose? Teníamos que simplificarle. Entonces, ¿cómo le simplificábamos al 3? Le simplificábamos multiplicándole para todos los valores de la ecuación. Entonces, vamos a multiplicar el primero, el 5 por el 3, el 2y por el 3 y el 2 por el 3. Vamos a moverle un poquito más por acá. Por el 3 y por el 3. Un poquito más de arriba. Entonces, para simplificar el 3 de aquí abajo, hemos multiplicado toda la ecuación por 3. Entonces, vamos a resolver. Entonces, vemos que este 3 que está multiplicando se va a simplificar con el 3 que está dividiendo. Entonces, este 3 con este 3 se simplifica. Y nos quedaría lo siguiente. Nos quedaría 5 que multiplica a 14 menos 2y. A ver, esto pongámoslo en negro. Y ahora, vemos que está el 3 multiplicando a menos 2y. Entonces, ¿cuánto nos quedaría 3 por menos 2y? Primero vemos el signo y es positivo por negativo. ¿Cuánto nos quedaría? Menos Menos 6y. 6y. Menos 6y, muy bien. Es igual. Y ahora 3 por 2, que nos da 6. Entonces vemos que al momento de simplificar el 3 que está aquí dividiendo, multiplicamos un 3 para todos los valores de la ecuación. Y al multiplicar todos los valores por 3, nos quedó 5 que multiplica 14 menos 2y menos 6y es igual a 6. Y ahora resolvemos. 5 por 14, ¿cuánto nos da? 70. 70, muy bien. Ahora vamos con el siguiente. Multiplicamos el 5 por el menos 2y. ¿Cuánto nos queda 5 por menos 2y? Menos 10y. Menos 10y. Menos 10y, muy bien. Ahora vemos que tenemos un 6y y un 6. Y nos quedaría 70 menos 10y menos 6y es igual a 6. Ahora resolvemos, vemos que solo tenemos una sola incógnita, que es la y. Entonces vamos a despejar, dejando las y a un lado y los números al otro. Entonces nos quedaría menos 10y menos 6y es igual a 6. Este 70 que está positivo al lado izquierdo pasaría al otro lado negativo. Y ahora pasamos a resolver. Entonces, menos 10y menos 6y, ¿cuánto nos quedaría? Recordemos que cuando se está una cifra negativa restando con otra cifra negativa, se conserva el signo negativo y se suman sus cifras.
Entonces sería que tenemos que sumar 10 más 6. ¿Cuánto nos queda 10 más 6? ¿Cuál 16? Menos 16y. ¿Por qué nos queda 16y si está restándose menos 10y menos 6y? Es porque cuando son los dos números negativos, como podemos ver en este caso, menos 10y menos 6y, conservamos el signo negativo, pero se suman sus cifras. En este caso, 10 más 6, que nos queda 16. Y ahora vemos que tenemos 6 menos 70. Ahora vemos que es un número positivo menos un negativo. Entonces, ¿cuánto nos quedaría 6 menos 70? Menos 64. Menos 64, muy bien. Ahora, esta Y hay que pasarla, se está multiplicando por un menos 16. Como está multiplicando, al otro lado pasaría a dividir y nos quedaría 64 dividido para menos 16. Entonces, ¿cuánto nos quedaría 64 dividido para menos 16? 4. 4 Menos positivo. 4 positivo. ¿Por qué nos quedaría 4 positivo? Porque negativo con negativo se hace positivo. Nos quedaría 4. Profe, yo ahí me voy a confundir. ¿En qué se va a confundir? Perdón, pero es que arriba conservamos los signos y abajo vuelta cambia, es decir, vuelta y aplicamos la ley de signos. Claro, aquí no aplicamos la ley de signos en esta parte de aquí, en el menos 10y menos 6y. ¿Por qué? Porque es un número negativo restándose con un otro número negativo. Entonces, cuando hay resta, se va a conservar el signo de los negativos, porque es el menos 10 y el menos 6, y se va a sumar 10 y 6. Se suma y se hace 16. En este caso, vemos que se está dividiendo. Entonces, para ponerlo de otra manera, nos quedaría menos 64 dividido para menos 16. Entonces, nos quedaría algo así expresado. Y como podemos ver, aquí arriba tiene un signo negativo y aquí abajo tiene un signo negativo. Y cuando se están dividiendo dos números negativos, negativo para negativo, nos va a quedar positivo la respuesta. Y sería 64 dividido para 16. Pero si de esa manera se confunden, podemos hacer lo siguiente, que es esto. Cuando vemos que la incógnita de X o de Y se está multiplicando por un número negativo, a este número, a toda esta ecuación le vamos a multiplicar por menos 1. Entonces, al momento de multiplicar por menos 1, ¿qué estamos haciendo? Estamos cambiándole el signo a toda la ecuación. Entonces, ¿cuánto sería menos 1 por menos 16? Ahí se me escucha. ¿Cuánto sería menos 1 por menos 16? 16 positivo. Exacto, muy bien, sería 16 positivo. ¿Por qué? Porque negativo por negativo nos da positivo. Recuerden, es muy diferente las multiplicaciones con las divisiones en cuanto a signos. Porque cuando es multiplicación o división, si es un negativo por un negativo, se va a hacer positivo. Pero cuando es una resta, digamos, un menos 10 restado a un 6, como vemos aquí, menos 10 menos 6, ahí se conserva el signo negativo, pero se suman los valores. Entonces aquí, para hacerlo más fácil, estamos multiplicando el menos 1 para toda la ecuación, para que así no nos confundamos.
Entonces, vemos que al multiplicar menos 1 por menos 16 nos queda 16 positivo. Y ahora tenemos que hacer lo mismo con el 64. Entonces, menos 1 por menos 64, ¿cuánto nos quedaría? 64 positivo. 64 positivo, muy bien. Y ahora sí, dividamos. Como el 16 está multiplicando al otro lado, nos quedaría a dividir. Y 64 dividido para 6, nos dijeron que era 4. Entonces aquí ya hemos encontrado el valor de... el valor de Y. Ahora tenemos que encontrar el valor de X. ¿Y cómo encontramos el valor de X? Sustituyendo, en este caso, 4 en Y. Entonces sería lo siguiente. 3X más 2Y es igual a 14. Ok. Y ahora pasamos a resolver. Entonces vemos que tenemos el valor de Y. Entonces sustituimos. ¿Cuál es el valor de Y? ¿Cuánto es? 3. 4. 4. Sacamos el valor de Y, que es 4. Es igual a 14. Y ahora 3X, vemos que está 2 por 4. ¿Cuánto es 2 por 4? 8. 8, muy bien. Es igual a 14. Y ahora ya vemos que solo tenemos una incógnita, que es la X. Entonces pasamos X a un lado y números al otro. Entonces nos quedaría 14. El 8 positivo, ¿cómo pasaría a la izquierda? A la derecha, perdón. 8 negativo. Y ahora 3X es igual a 14 menos 8, que nos da 14 menos 8, ¿cuánto nos da? 6. 6. 6. Y ahora pasamos a este 3 que está multiplicando, pasaría al otro lado a dividir y sería, perdón, el 3. Entonces sería 6 dividido para 3, que nos da 2. 2. Muy bien. Entonces vemos que ya tenemos los dos valores. El de X y el de Y. Y ahora, a ver. Y ahora vamos a hacer la comprobación. ¿En qué consistía la comprobación? En que nosotros reemplacemos los valores que sacamos en X y en Y en cualquiera de las ecuaciones. Entonces, ¿en qué ecuación quieren cambiar los valores? ¿En la primera o en la segunda? En la primera. Ok, en la primera. A ver, un momento. Aquí cometimos un error. Ah, no, sí. Ya, ok. Ahora reemplacemos. Sería 3 para 2 más 2, que el valor de Y es 4, es igual a 14. A ver, antes de eso vamos a copiar la primera ecuación, que es 3X más 2Y es igual a 14. Entonces reemplazamos los valores de X y Y en cada uno. Entonces en X nos dijo que el valor era 2
y en y el valor era 4. Y ahora pasamos a multiplicar. 3 por 2, 6, más 4 por 2, ¿cuánto nos queda? 14. Queda 4 por 2 es 8, es igual a 14. Y ahora sí, 6 más 8, 14. 14. 14 es igual a 14. Entonces hemos comprobado que hemos sacado los valores correctos para y para X. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna parte que no entendió? ¿Sí está comprendido cómo se hace el método de sustitución? ¿Sí? Ya. Vamos a hacer un último ejercicio, que va a ser el siguiente. Va a ser 2x más 3y es igual a menos 1. Y la segunda ecuación va a ser 3x más 4y va a ser igual a 0. Entonces tenemos la primera ecuación que es 2x más 3y es igual a menos 1 y la segunda ecuación que es 3x más 4y es igual a 0. Entonces, muy bien. Aquí vamos a aplicar la sustitución y lo vamos, en este caso, de la x. Entonces va a ser 2x más 3y es igual a menos 1. Vamos a la x queda dividido para 2. Para 2. Muy bien. Y ahora hemos despejado, ya tenemos por qué valor vamos a sustituir en la segunda ecuación. X. Entonces, en la segunda ecuación es 3x más 4y es igual a 0. Entonces, sustituimos el valor que sacamos en la ecuación. A ver, menos 3y más 4y es igual a 0. Entonces, al momento de sustituir el valor de menos 1 menos 3y sobre 2 en x, esta se está multiplicando por 3. Pero vemos que aquí está un 2 dividido. Le vamos a multiplicar a toda la ecuación por un 2. Entonces va a ser 2 que multiplique a 3. 2 que multiplique a 4. A ver, vamos a hacer un poco más pequeño. A 4 y 2 que multiplique a 0. Ok. Y ahora sí, pasamos a resolver. Perdón. Este 2 se simplifica con este 2. Simplifica a menos 1 menos 3y. Y ahora hacemos la propiedad distributiva, que consiste en multiplicar el 3 para todo lo que está dentro del paréntesis. Entonces nos quedaría 3 por menos 1. ¿Cuánto es 3 por menos 1?
Menos 3. Menos 3, muy bien. Y ahora, 3 por menos 3y. Menos 9y. Menos 9y, muy bien. Más 2 por 4y, ¿cuánto nos queda? 8y. 8y, muy bien. ¿Y 2 por 0? 0. 0. 0, muy bien. Ahora, vemos que ya solo tenemos una sola incógnita, que es la y. Entonces vamos a pasar la y a un lado y los números a otro. Entonces nos quedaría 9 menos 9y más 8y, perdón, 8y va a ser igual a 0. El menos 3 que está a la izquierda, ¿cómo pasa a la derecha? Positivo. Nos queda más 3. Y ahora resolvamos. Menos 9y más 8, ¿cuánto nos quedaría? Menos y. Menos 1. Menos 1. ¿Por qué? Porque vemos que es un número negativo que le está sumando un positivo. Entonces aquí es como que los papeles se invierten y al negativo, en vez de quitarle, le vamos a dar. Entonces sería el 8, que nos queda menos 1. Recuerden, la propiedad de los signos cuando son restas o sumas son diferentes a las propiedades que son de los signos cuando es multiplicación y división. Entonces nos queda menos 1 es igual a 0 más 3, 3. Aquí háganme de acuerdo que es menos una y. Entonces vemos que la y está acompañada de un número negativo. ¿Qué hacíamos cuando se estaba multiplicando por un número negativo en la y? ¿Qué le pasaba? ¿Qué hacíamos con la ecuación? Un número imaginario. Para que nos quede positiva. Le multiplicamos por un menos 1. Muy bien. Entonces vamos a multiplicar toda la ecuación por un menos 1 para que ésta se haga positiva. Y nos quedaría menos 1 por menos 1, menos por menos, más, ¿no es cierto? Entonces nos quedaría una y. Entonces, se puede poner el 1y o se puede dejar solo con la y. En este caso, para que se entienda más, le vamos a poner la y. El 1y. Y ahora, menos 1 por 3, positivo. Multiplicamos un Menos negativo, 3. exacto, un Menos 3. negativo por un positivo, nos queda menos 3. Y ahora la y está con un 1 multiplicando. Si le pasamos a dividir, nos quedaría menos 3 sobre 1, lo cual nos da menos 3, ya que todo número multiplicado para 1 es el mismo valor. Y ok, y ahora tenemos el valor de y. Ahora vamos con el valor de x. Entonces vamos a reemplazar en la segunda ecuación. Sería 3x más 4y es igual a 0. Ok, entonces colocamos el 3x y ahora vamos a sustituir el valor de y. ¿Cuánto es el valor de y? Menos 3. Menos 3, muy bien. Ahora sí, 3x más, a ver,
4 positivo por menos 3, ¿cuánto nos queda? Menos 4 12. por 3, Es menos. 2. Menos 12, muy bien. Menos 12 igual a 0. Y ahora ya tenemos una única, incógnita, perdón. Y pasamos a las X a un lado y los números a otro. Y nos quedaría 0 más 12. Entonces sería 3X es igual 0 más 12, 12. Y ahora la X se está multiplicando por un 3. Lo que pasaría al otro lado a dividir y nos quedaría 12 dividido para 3. 12 dividido para 4. 3, 4, muy bien. Y hemos sacado el valor de X y el valor de Y. En Y nos quedó menos 3 y en X nos quedó 4. Muy bien, ahora vamos a hacer la comprobación. Podemos hacer en la primera o en la segunda ecuación. ¿En qué ecuación quieren hacer la En la comprobación? segunda. En la segunda, ok. Entonces la segunda ecuación es 3X más 4Y es igual a 0. Y nos quedaría, vamos a reemplazar los valores. 3 que multiplica a 4 más 4 que multiplica a menos 3. Y todo eso es igual a 0. Entonces multipliquemos 3 por 4. 12. 12, muy bien. Y ahora 4 por menos 3. Menos 12. Menos 12 es igual a 0. Y ahora restamos 12 menos 12, ¿cuánto nos da? 0. 0. 0 es igual a 0, lo que nos dice que hemos resuelto de manera correcta los valores para X y para Y. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien no entendió alguna parte? No. Entonces, esto sería todo por el día de hoy. Espero que se haya entendido. Con todo ya vamos a subir el video a la página de YouTube para que así puedan revisarlo en cualquier momento. Entonces, eso sería todo por hoy. Que tengan una bonita inicio de semana y una buena noche.